Capítulo 1. La sombra en la firma. El salón de los Wexham, en la villa costera de Dorsley-on-Sea, rebosaba de una calma lujosa. Las cortinas de lino marfil filtraban la luz del sol de la tarde, proyectando sombras tenues sobre los muros empapelados, con flores antiguas. Todo estaba dispuesto con una armonía que bordeaba lo obsesivo. Pero esa tarde, la perfección de la escena no era más que un disfraz. Lady Arabella Wexham, matriarca del linaje y dueña de la fortuna de la familia, estaba sentada rígidamente frente al escritorio de roble. Frente a ella, su nieta, la joven y hermosa Eleanor, yacía desmayada sobre el diván, una pluma aún entre los dedos y una carta firmada con su nombre, pero con una tinta que nadie recordaba haber abierto. El doctor se había ido hacía menos de una hora. Un colapso nervioso leve había dictaminado con vaguedad. Sin embargo, había bajado la voz antes de añadir: «Pero hay algo extraño en su pulso», como si el cuerpo respondiera, pero la mente estuviera en otro lugar. Arabella, una mujer de mandíbula fuerte y mirada de acero, no era dada al dramatismo, pero incluso ella se permitió un temblor cuando encontró la carta sobre la mesita auxiliar. «Es su firma», murmuró al mayordomo, «pero no es su letra». La carta, sellada con la inicial E en laca roja, era una confesión de renuncia, una renuncia a la herencia, a la mansión, al título, a todo, como si Eleanor hubiese decidido, en un instante, entregar su vida construida al vacío. Lady Arabella ordenó de inmediato cerrar las puertas del ala oeste y llamó a su abogado, el siempre meticuloso señor Bligh. Pero antes de que la noche cayera, una segunda llamada, más urgente aún, fue realizada desde la línea privada del estudio. No a la policía, a Bélgica, más precisamente al apartamento 203 de Whitehaven Mansions, Londres. El destinatario, el mismísimo Hércules Poirot. Al día siguiente, Poirot descendió del tren con su habitual elegancia. Sus bigotes brillaban con perfección encerada y su bastón golpeaba suavemente los escalones de la estación de Dorsley, como marcando un compás. Le esperaba el cochero de los Wexham, con una expresión contenida entre el respeto y el desconcierto. «¿El caso es médico?», preguntó Poirot con una ceja arqueada, mientras subía al carruaje. «No sabría decirle, monsieur». La joven Eleanor no habla desde ayer. No responde. Solo respira. Y sostiene una sonrisa muy tenue. Poirot inclinó la cabeza, como considerando un enigma delicado. «Entonces, mon ami, no es un crimen de sangre. Es un crimen de la mente». Mientras el coche avanzaba por los caminos costeros, Poirot observó los detalles, los setos recortados demasiado rectos, el jardín sin una hoja caída, el reloj de sol marcado a las 3, aunque el sol claramente decía que eran casi las 5. Un lugar donde todo parecía en su sitio, y por tanto, demasiado en su sitio. A su llegada, fue recibido por Lady Arabella en persona. «Monsieur Poirot, gracias por venir tan rápido». Su voz era firme, pero sus ojos tenían el brillo del temor. «Esto no es una histeria juvenil. Hay algo en esa carta, algo que no encaja». Poirot asintió, su mirada ya analizando cada objeto en el vestíbulo. «Todo encaja, madame. La cuestión es si encaja demasiado bien». Arabella lo condujo hacia el estudio. La carta reposaba en una vitrina de cristal como una reliquia en un museo. La tinta aún fresca. La firma Eleanor Wexham,
¿La reconoces, Hastings?, murmuró Poirot, casi para sí, aunque su viejo amigo no estaba presente. Luego giró ligeramente la hoja, observando cómo la luz jugaba con la tinta, y allí, entre los trazos elegantes de la firma, un detalle imperceptible para cualquiera, salvo para Poirot, una letra que parecía corregida, una presión en la pluma, fuera de lugar. La joven había firmado. Sí, pero no había escrito esa carta, y la tinta no era solo tinta. Poirot se volvió hacia Lady Arabella con expresión grave. Necesitaré entrevistar a todos los que estaban en la casa ayer, incluidos los que creen que no tienen nada que ver con esto. La dama asintió. Como desee, Monsieur Poirot. Aunque le advierto, esta familia ha aprendido a mentir con elegancia. Poirot sonrió con cortesía. Y yo, madame, he aprendido a escuchar la verdad en la forma en que una persona cruza las piernas. Comenzaremos después del té. Capítulo 2. Los habitantes del laberinto. La mansión Wexham era un lugar donde los silencios pesaban más que las palabras. Poirot, sentado con el cuerpo erguido y los dedos entrelazados sobre su bastón, observaba el salón principal mientras el mayordomo distribuía el té con una eficiencia que rozaba lo coreográfico. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, todo exudaba una tensión apenas contenida. «La señorita Eleanor aún no ha despertado del todo», anunció Lady Arabella, mientras servía su propia taza, sin azúcar, con un movimiento firme. Tiene los ojos abiertos, pero no reconoce a nadie, como si algo la hubiera desconectado. ¿Y el doctor no ofreció explicación alguna?, inquirió Poirot sin levantar la voz. Solo vaguedades. Estrés emocional. Agotamiento. Palabras que sirven más para llenar el silencio que para iluminarlo. Poirot asintió, y sus ojos se dirigieron lentamente hacia los retratos alineados en la pared. Pinturas familiares, casi todas de estilo victoriano, excepto una al final del pasillo, una joven con cabellos oscuros y ojos tan claros que resultaban inquietantes. Su nombre, apenas legible en la plaquita dorada, decía Iris Wexham, 1894. ¿Una antepasada? ¿Mi hermana menor?, respondió Arabella sin dudar, aunque su tono bajó un grado. Murió joven, demasiado curiosa para su época. Poirot no insistió. Su atención se centró de inmediato en los habitantes actuales de la casa, cuyos pasos y murmullos ya comenzaban a reunirse en torno a él como piezas de un tablero de ajedrez. El primero en aparecer fue Randolph Wexham, hermano de Arabella, con porte militar y bigote recortado al ras. Aunque ya retirado, conservaba la costumbre de cuadrarse ligeramente al entrar a una sala. Su apretón de manos era firme, aunque evitó el contacto visual directo con Poirot. «La carta de Eleanor es una farsa», afirmó sin preámbulos. «Mi sobrina jamás renunciaría a su legado. Alguien la obligó o la manipuló». «¿Y quién se beneficiaría de tal renuncia?», preguntó Poirot con suavidad. Randolph apretó los labios. «No soy yo quien debe hacer conjeturas, monsieur, pero hay quienes han esperado con ansias una fractura en la línea de sucesión. Tras él llegó Beatrice Wexham, prima lejana y confidente de Eleanor. Su presencia era elegante, pero demasiado calculada. Vestía tonos grises y lavanda, y sus guantes de encaje parecían nunca abandonarla, incluso bajo techo. «Eleanor es sensible, pero no débil», dijo mientras revolvía su té sin mirarlo realmente. Últimamente estaba inquieta, nerviosa incluso. Decía que sentía que alguien la observaba. Yo le recomendé reposo.
y dejar de leer esas cartas. Poirot inclinó la cabeza. ¿Cartas? Beatriz vaciló. Pequeñas notas anónimas. No sé de qué trataban. Eleanor las destruía sin mostrármelas. Quizá amenazas o advertencias. Poirot no comentó de inmediato. En su mente, el rompecabezas empezaba a insinuar contornos, firmas imitadas, tinta inusual, cartas anónimas y una heredera que hablaba de ojos invisibles. El último en aparecer fue Lucien Ben, el prometido de Eleanor. Era un joven de aspecto impecable, con un aire moderno que contrastaba con los muebles centenarios de la sala. Su voz era tranquila, pero su mirada revelaba una lucha interna entre preocupación y orgullo. Ella no escribiría esa carta, dijo, ni aunque hubiésemos discutido. Poirot alzó una ceja. ¿Discutieron? Recientemente, sí, sobre el testamento. Eleanor quería dejar parte de su herencia a obras benéficas. Su abuela se opuso, pero jamás le gritaría, ni haría algo impulsivo. No es su naturaleza. ¿Y cuál cree que es su naturaleza, Monsieur Ben? Reservada. Lógica. Muy distinta a las apariencias que esta casa impone. Poirot asintió lentamente. Lo que uno es y lo que uno parece ser no siempre coinciden, monsieur. Y esa diferencia a veces es donde habita el crimen. El reloj marcó las 5:30. Una brisa marina entró por las ventanas del salón, levantando apenas un papel en la bandeja de plata. Un simple trozo de servilleta, sin importancia aparente. Pero Poirot lo observó con atención. Sobre él, trazado con una línea de tinta azul difusa, había un dibujo torpe. Parecía una flor. ¿O un reloj? No lo tocó. Aún no. Madame Arabella, dijo finalmente con la voz medida. Esta noche deseo ver el despacho donde Eleanor firmó la carta. Tal como quedó. Nadie «¿Ha tocado nada?», respondió la mujer con dignidad. «Se lo mostraré después de la cena». Poirot asintió. Mientras se levantaba, miró por última vez a todos los presentes. Todos habían hablado, y todos, sin excepción, habían evitado decir algo. Capítulo 3. El despacho sellado. Después de una cena silenciosa, demasiado ceremoniosa para la tensión que flotaba entre los cubiertos, Poirot pidió ser conducido al despacho. Lady Arabella lo guió ella misma, con el mentón alzado y una lámpara de aceite en mano. Aunque el pasillo estaba bien iluminado con lámparas eléctricas, ella insistía en la luz tradicional, como si ciertas zonas de la casa resistieran el paso del tiempo. «Nadie ha entrado desde lo sucedido», aseguró al llegar a una puerta de madera oscura, barnizada hasta parecer espejo. Sacó una llave del bolsillo y la giró con un clic firme. El doctor la encontró aquí, sobre ese sillón. El papel estaba en la mesa. Poirot avanzó lentamente. El despacho olía a papel envejecido y tinta seca. No había rastro de perfume, ni humedad. Las cortinas estaban ligeramente abiertas y permitían ver, a lo lejos, el resplandor del mar bajo la luna. Sobre el escritorio, la carta permanecía bajo un vidrio protector. La tinta, aún visible, firme en cada trazo. La pluma estaba colocada al lado, como si hubiese sido dejada allí con meticulosa precisión. Poirot no la tocó de inmediato. Caminó primero en círculo, observando los pequeños objetos. Un pisapapeles con forma de búho, una libreta con iniciales doradas, un tintero semiabierto. Luego se detuvo frente a una estantería llena de libros de contabilidad familiar. ¿Eleanor solía usar este despacho? No,
respondió Arabella desde la entrada. Prefería el jardín o su habitación. Este era el despacho de mi difunto esposo. Apenas se utiliza desde hace años. ¿Y cómo es que se encontraba allí la noche pasada? Eso, Monsieur Poirot, es una de las preguntas que yo también me hago. Poirot asintió con gravedad. Se inclinó levemente sobre el escritorio. No tocó la carta, pero observó algo que los demás no habían notado. Una gota de tinta seca a unos 5 centímetros del tintero. Como si la pluma se hubiese volcado levemente, pero no hubiese sido usada con torpeza. ¿Alguien más tenía ¿acceso a este despacho? Solo yo conservo la llave, aunque claro, la cerradura no es precisamente inviolable. Poirot murmuró algo en francés, pensativo. Luego giró hacia el sillón de terciopelo donde Eleanor había sido hallada. Lo inspeccionó sin tocarlo? Notó un leve pliegue en el reposabrazos, como si alguien se hubiese aferrado con fuerza, un gesto involuntario, un miedo súbito. ¿Puede decirme, madame, si Eleanor era diestra o zurda? Diestra. ¿Por qué? Porque esta carta fue firmada con una mano zurda. Arabella frunció el ceño. Dio un paso al interior del despacho. ¿Está seguro? Observe el trazo, señaló sin tocar el vidrio. La curva de la E, la inclinación hacia la izquierda. Detalles sutiles, no imposibles de imitar, pero sí reveladores. Esto no fue firmado con naturalidad. Arabella pareció tambalearse levemente, aunque se recompuso enseguida. Entonces, ¿alguien falsificó la firma? No necesariamente, respondió Poirot, caminando ahora hacia la ventana. Quizá la firmó ella misma, pero en condiciones alteradas o forzada. El cuerpo puede obedecer, incluso cuando la mente se resiste. Detective se detuvo junto al alféizar. Había marcas de dedos en el polvo, muy tenues, 2 juegos, uno más firme y otro más difuso, como si una mano insegura se hubiese apoyado allí. ¿Qué hay del personal de servicio? ¿Alguien vio entrar o salir a Eleanor esa noche? Solo el mayordomo, y asegura que ella bajó en silencio alrededor de las 8:30. Nadie la vio salir del despacho. Poirot guardó silencio. Sus ojos se posaron en un libro entreabierto en 1900, la esquina del escritorio. No era un volumen contable, sino una novela. El jardín de las mentiras. El título era sugestivo, pero lo que le llamó la atención fue el marcador. Una nota arrancada de un calendario. La luna llena traerá claridad. Miércoles 18. ¿Qué día es hoy, madame? Viernes 20. Entonces, esa noche, era luna llena. Arabella asintió, confusa. ¿Quiere decir que alguien dejó ese mensaje? Poirot negó con la cabeza, levemente. No, madame. Alguien lo dejó a la vista. Que no es lo mismo. El reloj de pie en el pasillo dio las 10. Poirot tomó nota mental de cada detalle mientras se volvía con suavidad hacia Lady Arabella. Una última pregunta por esta noche, madame. ¿Alguien en esta casa sufre de sonambulismo? Arabella tardó un momento en responder. Y cuando lo hizo, fue con una voz que no parecía suya. No desde hace muchos años. Pero Eleanor, cuando era niña, solía caminar dormida. Poirot cerró los ojos brevemente. Merci, eso es todo, por ahora. Mientras la dama se retiraba, Poirot se quedó solo en el despacho. Silencio, brisa marina y un leve crujido desde el techo, como un paso ligero, o una presencia que aguardaba en el piso de arriba.
Poirot no se movió. Solo susurró para sí. Una firma falsa, un cuerpo presente y una mente ausente. Mon Dieu, este crimen no quiere ser resuelto con sangre. Quiere ser resuelto con memoria. Capítulo 4. Las palabras que Eleanor no dijo. La mañana siguiente amaneció cubierta de una bruma salina que ocultaba los jardines de Wexham Hall, como si el paisaje mismo se negara a ser observado con claridad. Poirot, ya vestido con un traje color perla y su pañuelo perfectamente doblado, tomaba su desayuno en la galería mientras revisaba una serie de notas con letra ordenada. Ninguna provenía de la policía. Todo lo que necesitaba estaba, como siempre, frente a él. La señorita Eleanor Wexham aún no había hablado. —¿Sigue sin emitir palabra alguna? —preguntó Poirot al mayordomo, quien le servía el té con dedos que temblaban apenas. —Así es, monsieur. Abre los ojos, se sienta, pero no responde. Solo escribe cosas, en el aire, como si estuviera garabateando sobre una hoja invisible. Poirot alzó las cejas genuinamente interesado. —¿Garabatea, dice usted? —Sí, con el dedo índice, siempre el índice derecho, como si estuviera firmando algo, o ensayando. Poirot cerró su libreta y se puso de pie de inmediato. —¿Puedo verla ahora? Lady Arabella indicó que podía visitarla a media mañana. Pero la señorita Beatriz está con ella en este momento. Entonces iremos juntos. El ala de la casa era más cálida, con ventanales que dejaban entrar el sol sin la rigidez del resto de la mansión. Eleanor estaba recostada en una chaise longue junto a la chimenea apagada. Su cabello rubio oscuro caía con suavidad sobre el hombro, y sus ojos, aunque abiertos, parecían mirar a través de todo lo visible. Beatriz, sentada cerca, sostenía un libro sin leerlo realmente. Poirot se inclinó levemente al entrar. «Bonjour, mademoiselle. Soy Hércules Poirot. ¿Quizá haya oído hablar de mí?» Eleanor no respondió. Sus labios permanecieron cerrados, y sus dedos, como predicho, dibujaban en el aire una curva suave, repetida. Poirot se acercó con calma, sin invadir su espacio. —Beatriz, ¿puedo? —preguntó con gesto hacia la silla junto a ella. Beatriz asintió, aunque claramente incómoda. Se levantó con una sonrisa forzada. No tarda en dormirse, pero tiene esos momentos. Como si estuviera atrapada en un pensamiento del que no puede salir. Poirot se sentó con cuidado, sin apartar la vista de Eleanor. Observó su mano, sus movimientos exactos. Una E, luego una línea recta, después una W. «La firma, otra vez», murmuró. Sacó discretamente un pequeño espejo de bolsillo y lo colocó frente a los dedos de Eleanor. El reflejo alteraba el orden de los movimientos. Eleanor parpadeó. Por un instante, una fracción de segundo, pareció despertar. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Poirot, con un tono suave, preguntó: —¿Recuerda lo que ocurrió en el despacho, mademoiselle? Nada, solo la repetición. Garabatos invisibles. Beatriz miraba desde el umbral, apretando el libro contra el pecho. —¿Cree que finge? —preguntó. —No —respondió Poirot sin mirar atrás. Lo fingido se construye con intención. Esto, en cambio, es una prisión sin paredes. Un lenguaje que aún no sabemos leer. Se giró entonces hacia Beatriz. Dijo que Eleanor recibió cartas anónimas. ¿Dónde se destruían? Beatrice vaciló. En la chimenea del despacho. Solía llevarlas allí directamente.
Nunca las leí. ¿Y recuerda cuándo recibió la última? Una semana antes del suceso. ¿Estaba perturbada? Sí, pero también obstinada. Dijo que lo resolvería sola. Poirot se puso de pie. Miró a Eleanor una última vez. Esta vez, sus dedos habían cesado. Solo su respiración, suave, indicaba que estaba presente en cuerpo. Nada más. Mademoiselle Eleanor, dijo en voz baja, a veces el crimen no necesita sangre, solo silencio. Más tarde, en el estudio, Poirot ordenó que se le trajera papel, pluma y tinta, no para reproducir la carta, sino para probar algo más sutil. Llenó el tintero y mojó ligeramente la pluma. Luego intentó firmar con su mano izquierda, imitando la letra de Eleanor, y falló intencionadamente. Demasiado tembloroso, murmuró. Entonces forzó su mano derecha a imitar la firma, con lentitud, como si fuese su opuesta. El resultado era más convincente. Una persona diestra puede imitar a un zurdo, dijo para sí, pero con práctica. Eso requiere tiempo y conocimiento. Alguien conocía su firma perfectamente. Justo entonces, Randolph entró sin anunciarse. Llevaba en la mano una carpeta de cuero con gesto tenso. Encontré esto en los archivos del viejo despacho. No sé si tendrá valor, pero Poirot la tomó. Dentro, una serie de testamentos antiguos, ninguno actual. Todos estaban firmados por antiguos miembros de la familia, y uno, fechado un año atrás, tenía la firma de Eleanor, auténtica, diestro, fluida. Poirot comparó ambas firmas. Las diferencias eran mínimas, pero las había. Gracias, monsieur. Esto es muy útil. Randolph se quedó unos segundos más, con aire inquisitivo. ¿Cree que esto fue un intento de fraude? Poirot no respondió. Solo sonrió con cortesía. Aún no sé si fue un fraude, monsieur, pero sí sé que fue un acto con intención. Y como todo acto premeditado, tiene grietas. Esa noche, Poirot no durmió. Caminó por los pasillos silenciosos de la mansión, deteniéndose frente a las habitaciones cerradas, escuchando, observando, y cuando pasó junto a la habitación de Eleanor, se detuvo, escuchó un susurro. No una voz, sino el roce, de papel. Alguien dentro estaba escribiendo. Pero Eleanor no tenía papel, ni pluma, ni tinta, solo su memoria. Capítulo 5. Ecos bajo la puerta cerrada. El sonido había sido leve, un susurro apenas, perceptible, como el roce de una manga sobre papel o el movimiento repetitivo de un dedo que repasa lo invisible. Poirot se mantuvo inmóvil frente a la habitación de Eleanor, conteniendo incluso su respiración. En ese instante, el pasillo entero pareció detenerse. Lentamente se agachó, acercando su oído a la base de la puerta. Ninguna voz. Ningún sollozo. Solo el ritmo constante y extraño de algo que no debía estar ocurriendo. Con suma delicadeza giró el pomo. Cerrado. Poirot retrocedió un paso, no por miedo, sino por certeza. Alguien había estado allí dentro después de que todos se retiraron. Y ese alguien no era la enferma silenciosa. Regresó a su habitación sin hacer ruido, pero no durmió. En su libreta anotó una sola frase. Las palabras que no se dicen pesan más que las pronunciadas. A la mañana siguiente, el ambiente en Wexham Hall era más frío que de costumbre. Lady Arabella había ordenado que el desayuno se sirviera en el comedor formal. Todos los miembros de la familia estaban presentes, lo que solo sucedía cuando la apariencia social lo requería.
Beatrice evitaba el contacto visual. Randolph hojeaba el periódico con exagerada concentración. Lucien Ben, el prometido, removía su café sin probarlo. Poirot observaba. ¿Se ha encontrado alguna pluma en la habitación de Eleanor? Preguntó con voz casual mientras untaba mantequilla en su tostada. Lady Arabella levantó la vista. No, ella no tiene acceso a objetos que puedan dañarla, por indicación del médico. ¿Y alguien más ha estado en su cuarto? Solo Beatriz, en las mañanas. Y la enfermera. Pero no ayer por la noche, si eso insinúa. Poirot sonrió, educadamente. No insinúo, madame. Solo constato que anoche escuché lo que parecía escritura. Un silencio tenso se instaló de inmediato. Randolph bajó el periódico. Lucien dejó la cucharilla. ¿Es posible que haya hablado?, preguntó él con esperanza apenas contenida. No, no hubo palabras, pero había movimiento. Y lo más curioso es que la puerta estaba cerrada, por dentro. ¿Sugiere que Eleanor se levantó por sí sola?, intervino Beatriz con tono nervioso. Eso no es posible. Apenas responde a estímulos. Poirot miró a cada uno por uno. Luego, con suavidad, preguntó: ¿conservan diarios o papeles personales en esta casa? Me refiero a escritos recientes de los habitantes, cartas, anotaciones privadas. Algo que me permita observar la escritura natural de cada uno. Lady Arabella frunció el ceño. ¿Cree que uno de nosotros falsificó la carta? No lo creo. Lo examino. Son cosas distintas. Fue Lucien quien se levantó primero. Fue al despacho y regresó con un cuaderno de notas. Eleanor me escribió algunos pasajes hace un mes. Fragmentos de una obra de teatro. Está en su letra. Poirot tomó el cuaderno. Estudió la caligrafía con cuidado. Luego sacó de su bolsillo una hoja que había copiado. La firma de la carta de renuncia. Superpuso ambas. La presión del trazo. La inclinación de los signos de puntuación. Y más interesante aún, las letras dobles. Aquí se repite la L de Wexham con elegancia. En la carta, la segunda letra tiembla. Lucien tragó saliva. ¿Está diciendo que la firmaron por ella? Digo que Eleanor firmó, pero no de manera natural. Quizá drogada, quizá presionada, pero sin conciencia plena. Lady Arabella se levantó bruscamente. Esto es una acusación grave. No, madame. Es una observación precisa. Y como toda precisión, nos acerca, aunque no nos guste, a una verdad incómoda. Más tarde ese día, Poirot pidió permiso para interrogar a la enfermera encargada del cuidado de Eleanor. Una mujer delgada, de cabello ceniciento, con un rostro severo y unos ojos que ya habían visto más desgracia de la que deseaban recordar. Señorita Marchand, ¿ha notado usted algún cambio en el comportamiento nocturno de su paciente? Sí, monsieur. Hace 3 noches se levantó. Caminó hasta la ventana. Murmuraba. No palabras coherentes, pero sí fragmentos. Como si recordara una conversación o una orden. ¿Y qué hizo usted? La llevé de vuelta a la cama. No quería asustarla. Tampoco quise alarmar a la señora Arabella. Poirot reflexionó un momento. ¿Ha visto usted tinta o marcas recientes en sus sábanas? ¿Alguna señal de escritura? No, monsieur, pero las sábanas fueron cambiadas ayer, temprano por la doncella. No revisé las anteriores. Poirot pidió entonces hablar con la doncella, una joven tímida de nombre Elsie, que al principio temblaba ante la idea de dirigirse al detective famoso.
¿Encontró algo extraño en las sábanas, mademoiselle? Bueno, sí. Había manchas oscuras, como de tinta, pero pensé que era polvo de las ventanas, o que la señorita se había manchado los dedos con algo. ¿Dónde están esas sábanas ahora? En la lavandería. Pero la lavandera ya las habrá metido en agua. Poirot suspiró. Una prueba más, que se deshacía como palabras no escritas. Esa noche, Poirot entró en la biblioteca y pidió estar solo. Sacó 3 objetos: el cuaderno de Eleanor, la copia de la carta y una hoja en blanco. Comenzó a escribir con su propia mano, letra tras letra, imitando a cada sospechoso. Randolph, Beatrice, Lucien, no para reproducir la firma, sino para entender quién de ellos tenía el control necesario para forzarla. Y luego escribió una frase final en el centro de la hoja vacía. Alguien está usando su silencio como tinta. Capítulo 6. La historia, que no coincidía. La mañana siguiente, el viento del mar soplaba con más fuerza, colándose por las ventanas de Wexham Hall con un silbido que hacía crujir las viejas bisagras. Poirot, con su infalible puntualidad, estaba ya en el vestíbulo revisando con esmero su sombrero. Había solicitado una reunión privada con Lucien Ben, el prometido de Eleanor, y le aguardaba junto al reloj de péndulo, cuyos tics marcaban el silencio con la precisión de un metrónomo. Lucien apareció puntual, aunque sus ojos delataban una noche de poco sueño. ¿Desea hablar conmigo, monsieur Poirot? Sí, monsieur. Caminemos. Salieron por el sendero de grava que rodeaba el invernadero. Poirot caminaba con lentitud, como si la conversación necesitara espacio entre los pasos. Ayer mencionó que usted y mademoiselle Eleanor discutieron sobre el testamento. ¿Podría contarme exactamente qué se dijo? Lucien apretó los labios y tardó unos segundos en responder. Ella quería dividir parte de la herencia entre 2 instituciones de beneficencia: una biblioteca rural en Kent y una casa de acogida en Londres. Lady Arabella se opuso. ¿Y usted? Lucien vaciló. Me pareció noble. Pero sí. Le dije que quizás no era el momento adecuado. La familia esperaba que protegiera el patrimonio. Poirot se detuvo frente a una hilera de rosales en flor. Observó uno en particular, marchito, con los pétalos aún adheridos pero pálidos. La carta de renuncia que apareció ¿menciona esas instituciones? No, solo renuncia a todo derecho sobre la propiedad, cosa que para Eleanor es impensable. Poirot giró la cabeza lentamente. ¿Y aún así, no cree que ella fuese forzada? Lucien exhaló, algo incómodo. Creo que estaba perturbada, y quizá alguien se aprovechó de eso. Poirot asintió, aunque no con aprobación. Su tono se volvió más incisivo. «Monsieur, ¿estuvo usted en el ala oeste esa noche?» Lucien pareció sorprendido. «No, me fui a caminar tras la cena. No regresé hasta cerca de las 10. Pregunté al mayordomo. Él me vio entrar. ¿Caminó solo?» «Sí». Poirot lo observó un instante más. No dijo nada. Solo continuó andando, mientras sus pequeñas células grises repasaban una contradicción que solo él parecía notar. Más tarde, Poirot pidió ver a Beatrice en la galería del segundo piso. Ella aceptó con una cortesía que apenas ocultaba su inquietud. Beatrice me habló de cartas anónimas que recibía Eleanor. ¿Puedo preguntarle cómo llegaron? ¿Por correo o por mano? Siempre aparecían en su habitación, respondió ella, con mirada firme. Dobladas con cuidado.
sin sobre, sin remitente, y nunca se encontró a nadie rondando por la zona. Nadie, créame. Yo estuve pendiente. Eleanor era mi prima, pero también mi amiga. Su bienestar era asunto mío. Poirot dio un paso hacia la ventana. ¿Alguna vez usted sintió celos de su posición? Beatrice no respondió enseguida. No de su dinero, dijo al fin, pero sí de su libertad, de su capacidad para decidir. Yo he vivido siempre bajo la sombra de otros. Poirot asintió, sin juzgar. ¿Y qué haría una mujer inteligente, cultivada y encerrada en un entorno de silencios? Si viera a alguien como Eleanor dispuesta a romper las reglas. Beatrice lo miró, sin pestañear. Trataría de protegerla, aunque no supiera cómo. Esa misma tarde, Poirot pidió una reunión con el Sitowshit Street mayordomo, el señor Colling. El hombre, siempre impecable, mantenía la vista baja como si hablara con un sacerdote en confesión. «Señor Colling», dijo Poirot con voz templada, «¿recuerda usted a quién vio entrar al despacho la noche en que Eleanor fue hallada?» Colling tragó saliva. «A la señorita Eleanor», y luego, poco después, a la señorita Beatrice. Pero ella salió en menos de 2 minutos. ¿Y Lucien? No, lo vi cerca del ala oeste. Poirot ladeó la cabeza. ¿Y alguien más? Randolph. Él pasó por allí antes. Dijo que buscaba una carpeta del viejo archivo. ¿Entró? Sí, estuvo dentro unos 10 minutos. Salió con prisa. No saludó. Poirot agradeció con una inclinación. A esas alturas, las piezas comenzaban a girar, aunque aún no encajaban. Al anochecer, Poirot solicitó revisar los registros legales del despacho con ayuda del abogado Bligh, quien llegó al caer la tarde, incómodo por la urgencia. «Señor Bligh», dijo Poirot al recibirlo en la biblioteca, «necesito saber si existe algún testamento reciente de Eleanor Wexham». El abogado parpadeó. «Hubo uno hace 2 semanas. Lo redacté yo. Incluye su deseo de dividir parte de la herencia, pero aún no fue legalizado». «¿Dónde está?» «En la caja fuerte del estudio. Conservo una copia». Poirot solicitó verla. Y allí estaba. Firma clara. Letra firme. Fechado el lunes anterior al suceso. Poirot comparó con la carta de renuncia. «Aquí está la contradicción, Monsieur Bligh. En este documento, Eleanor actúa con lógica y propósito, y 3 días después renuncia a todo, sin explicación». El abogado guardó silencio, comprendiendo la gravedad. Entonces, ¿cree que el segundo documento es inválido? Creo que no fue escrito por la misma mente. O, si fue escrito por la misma mano, no fue la misma voluntad. Esa noche, mientras la luna se asomaba sobre los riscos, Poirot caminó en silencio hasta la biblioteca, donde una figura ya lo esperaba. «Lady Arabella. ¿Ha llegado a una conclusión, Monsieur Poirot? ¿Monsieur Poirot?» «No aún», respondió él. «Pero me acerco. Porque, madame, la mentira no siempre se oculta entre gritos. A veces vive en los huecos del relato, en lo que no se dice. Y esta casa está llena de palabras no dichas». Lady Arabella lo observó con la serenidad de quien ha vivido muchas tragedias. Luego se marchó sin decir más. Poirot miró la pluma que sostenía en la mano. La tinta. Tal vez no estaba solo en la carta. Tal vez estaba también en las intenciones de quienes aún no habían hablado del todo. Capítulo 7. La heredera dormida.
Empieza a despertar. En la bruma matinal, el jardín trasero de Wexham Hall parecía un escenario congelado. Las estatuas de mármol, cubiertas de humedad, parecían observar en silencio, y las fuentes calladas dejaban caer gotas perezosas sobre los estanques estancados. Poirot se encontraba allí, de pie junto al limonero más antiguo, con una expresión de profunda concentración. Había solicitado que no lo interrumpieran. Llevaba casi una hora observando el terreno. No buscaba huellas ni restos físicos. Su mente estaba ocupada en reconstruir una ruta emocional. La noche en que Eleanor escribió, o firmó, aquella carta, no se había movido simplemente de una habitación a otra. Se había desplazado a un espacio interior, donde su voluntad había sido manipulada o suspendida. Y ahora, Poirot necesitaba seguir ese rastro invisible. Monsieur Poirot. La voz temblorosa de la doncella Elsie rompió el silencio del jardín. «¡Rápido! Venga, por favor. Es la señorita Eleanor». Cuando llegó al ala este, la enfermera Marchand lo esperaba en la puerta. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba una sombra de asombro. «¿Ha hablado, monsieur?», dijo en voz baja. Solo una palabra. Una sola, pero clara. Poirot entró con paso firme. Eleanor estaba sentada junto a la ventana, con las manos sobre las rodillas. Su cabello recogido hacia atrás revelaba la palidez de su rostro. Ya no trazaba signos invisibles en el aire. «Mademoiselle», dijo Poirot suavemente. «Me alegra verla de nuevo entre nosotros». Ella lo miró. Y por primera vez en días sus ojos se enfocaron. «¿Qué dijo?», preguntó Poirot, dirigiéndose a la enfermera. Dijo Rosa. Poirot frunció el ceño. ¿Solo eso? Sí, una sola vez. Luego se quedó en silencio. Poirot se arrodilló a su lado. ¿La rosa, mademoiselle? ¿Es una persona? ¿Un objeto? ¿Un recuerdo? Eleanor no respondió, pero su mirada descendió, muy lentamente, hacia sus propias manos. Poirot la siguió y notó que sus uñas estaban manchadas, no de tierra ni de sangre, de tinta. ¿Se ha lavado las manos esta mañana? Sí, dijo la enfermera. Las limpiamos al despertar, pero esas manchas estaban debajo de las uñas, como si fueran de días atrás. Poirot se puso de pie. Algo, muy lentamente, comenzaba a girar en su mente. Una tinta persistente, difícil de remover. Una pluma que alguien no recordaba haber tocado. Una mente que había empezado a escribir antes de despertar. Ese mediodía, Poirot pidió ver nuevamente el despacho, pero esta vez solo. Pasó más de una hora allí, observando con atención la distribución de objetos, la orientación del escritorio, la ubicación del sillón donde Eleanor fue hallada. En la repisa inferior, detrás de una carpeta de archivos viejos, encontró un detalle que nadie había mencionado. Un trozo de papel arrugado, muy pequeño, como si hubiera sido desgarrado de un margen. Con pinzas, lo levantó con cuidado. Había un solo trazo en él. No era una palabra, no era una letra, era una espiral, no decorativa, no artística, una espiral torpe, ansiosa, dibujada compulsivamente. Poirot la guardó con sumo cuidado. Luego se volvió hacia la ventana. Allí, sobre el alféizar, las marcas de dedos seguían presentes, aunque ahora más borrosas. Se acercó y notó algo que no había visto antes. Una pequeña astilla de vidrio incrustada en la madera, casi imperceptible.
Poirot la extrajo con un pañuelo. La observó contra la luz. No era del cristal de la ventana. Era de una lente. Un monóculo, un espejo, un reloj. La luna llena trae claridad, murmuró. O tal vez lo que refleja La luna. Esa tarde, Poirot llamó a Lady Arabella al invernadero. «Madame, ¿me permitiría una pregunta personal?» «¿Si debe?» respondió con ese aire de nobleza antigua que rara vez se descomponía. Su esposo falleció hace 5 años. la relación entre él y Eleanor era cercana. No particularmente. Él era distante. Creía en la disciplina, no en los afectos. ¿Y alguna vez se opuso a que ella heredara la propiedad? Jamás. De hecho, modificó el testamento a su favor. No confiaba en Randolph para administrar nada, ni en Beatriz, que no tiene vocación. Poirot asintió. Luego sacó de su bolsillo el papel con la espiral. ¿Reconoce esto? Arabella lo observó. Su expresión se endureció apenas. Eso parece un trazo nervioso. Eleanor lo hacía de niña, cuando se sentía atrapada. Antes de tener palabras para describir su ansiedad, Poirot lo dobló con cuidado. Entonces esta espiral es una palabra muy antigua, una que ella solo usaba cuando se sentía en peligro. Al anochecer, Poirot se sentó en la biblioteca, con todos los documentos reunidos frente a él. Testamentos, firmas, cartas incompletas, dibujos erráticos. Un mapa emocional de una mente fragmentada, y en el centro, como un faro tenue, la palabra rosa. ¿Un nombre? ¿Una clave? ¿Un símbolo de algo que Eleanor no podía nombrar directamente? Poirot lo anotó en su libreta, bajo una frase más antigua. Alguien está usando su silencio como tinta. Y debajo de ella escribió con tinta fresca. Pero ahora ella está empezando a escribir de nuevo. Capítulo 8. La rosa, que no era una flor. La mañana trajo consigo un cielo despejado, pero la claridad del día no disipó la bruma que aún envolvía Wexham Hall. A medida que el misterio se espesaba, Poirot sentía que las piezas estaban, por fin, girando en una dirección más precisa. Ya no era solo un caso de falsificación o manipulación. Era una coreografía de control, ejecutada con sutileza y astucia. Y al centro de todo estaba una palabra: rosa. Poirot comenzó el día en la biblioteca, revisando los diarios de familia. No buscaba pistas evidentes, sino menciones, patrones, nombres que resonaran con esa palabra. Descubrió un tomo viejo, sin numerar, encuadernado en cuero desgastado, que parecía haber sido escrito por la madre de Arabella en la década de 1890. Entre sus páginas, una entrada captó su atención. Hoy, Lady Rosalind visitó la finca, siempre con su tono de superioridad. Mi esposo la admira demasiado. Dice que su familia aún tiene sangre real, pero a mí me inquieta su modo de hablar. Eleanor, la pequeña, parece fascinada por ella. Poirot alzó las cejas. ¿Rosalind? ¿Una pariente? ¿Una figura olvidada? Cerró el diario lentamente. La Rosa. Quizás no era una flor. Era un nombre, un reflejo del pasado y las heridas antiguas. florecen en los silencios actuales. Poco después, pidió una nueva entrevista con Randolph Wexham. Lo encontró fumando un puro en la terraza, con expresión más irritada que de costumbre. ¿Otra ronda de preguntas, Monsieur Poirot? ¿No tiene...? ¿Ya una teoría? Tengo muchas, monsieur. Lo que busco ahora es una historia,
una que no haya sido contada. ¿Qué historia? La de Lady Rosalind. La mujer que visitaba esta casa hace décadas. ¿Quién era? Randolph entrecerró los ojos. ¿Rosalind? ¿Cómo demonios? Aparece en un diario familiar y parece haber dejado una impresión, especialmente en la familia femenina. Randolph soltó una risa breve, aunque seca. Rosalind era una tía lejana, hermosa, cultivada y peligrosa. Se decía que practicaba métodos de hipnosis, cosas esotéricas. Fascinaba a todos, especialmente a las mujeres jóvenes. ¿Y Eleanor? Peritz conoció de niña. La señora murió hace años, pero dejó un tipo de herencia emocional. Eleanor tenía su retrato, ¿lo sabía? No. Está en su habitación, colgado detrás del espejo. Un óleo pequeño. Se lo escondió Lady Arabella. Poirot agradeció con una leve inclinación. Ya había decidido su próximo destino. El cuarto de Eleanor estaba silencioso. Entró, con permiso de la enfermera, y se dirigió al espejo ovalado junto al armario. Lo movió con cuidado, revelando detrás un pequeño retrato al óleo. Una mujer de mirada hipnótica, vestida de rojo, con un broche en forma de rosa en el pecho. La palabra rosa, Eleanor no hablaba de una flor ni de un objeto. Estaba evocando una imagen oculta, una presencia interiorizada desde la infancia. Y si esa presencia volvía a su mente justo cuando perdía el control, tal vez no era un delirio, sino un desencadenante. Poirot se acercó a ella con el retrato en las manos. Eleanor estaba sentada junto a la ventana, en estado de semi-alerta. «Mademoiselle», dijo con voz muy suave, «¿la reconoce?» Eleanor giró lentamente la cabeza. Sus labios se separaron, y por primera vez en días su voz fue apenas un susurro. «La dama roja». Poirot no necesitó más. Eleanor no había estado soñando. Estaba recordando. Más tarde, en la biblioteca, Poirot se reunió con Lady Arabella. Llevaba consigo el retrato. «Madame, este objeto estaba escondido en la habitación de su nieta». «¿Por qué?» Arabella tensó el rostro. «Porque no deseaba que continuara». su obsesión. Eleanor era absorbida por ese retrato. Decía que cuando lo miraba, soñaba cosas, como si alguien le hablara. No quise alentar sus delirios. ¿Y lo escondió? Sí. Creí que era lo mejor. Mi esposo estuvo de acuerdo. Poirot dejó el retrato sobre la mesa, girado hacia Arabella. Pero Mademoiselle Eleanor no olvidó. Lo guardó en su memoria, y ese símbolo, esa rosa, se convirtió en un refugio, o quizás en una prisión. Arabella se levantó, molesta. ¿Sugiere usted que todo esto ha sido un acto psicológico? No solo eso, respondió Poirot sereno. Sugiero que alguien usó los recuerdos de Eleanor como una herramienta. Alguien que sabía qué imagen podía desestabilizarla, qué símbolo podía borrar su juicio. Arabella se detuvo en seco. ¿Está diciendo que alguien provocó su estado? No con veneno, no con violencia, con sugerencias, con mensajes, con tinta. Esa noche, Poirot revisó nuevamente los objetos del despacho. Llevaba consigo una linterna y un espejo de aumento. Y fue allí, al enfocar la base del tintero, que encontró lo que había sospechado. Una inscripción diminuta, grabada con aguja. Rosa R. no era reciente y no era casual.
Alguien en la casa había rescatado ese símbolo, sabiendo el peso que tendría para Eleanor. Poirot cerró los ojos por un momento. Las capas del engaño comenzaban a desprenderse. Pero aún faltaba una voz por escucharse, y él sabía que esa voz no saldría de la boca de la heredera, sino de aquel que había escrito por ella. Antes de retirarse, Poirot dejó su libreta sobre la mesita de noche, y en la última página escribió una frase para sí. La rosa no florece sin tierra, pero ésta fue sembrada con miedo. Capítulo 9. Los dedos que dejaron huella. Al amanecer, Poirot ya se encontraba vestido y en actividad, revisando las anotaciones de los días anteriores con una concentración intensa. No se trataba de reorganizar datos, sino de detectar el patrón emocional detrás de cada movimiento. Sabía por experiencia que cuando una mente como la de Eleanor era alterada sin violencia directa, había algo mucho más insidioso en juego: manipulación del alma. Y en ese tipo de crimen, la huella más clara no se encontraba en los objetos, sino en los gestos. Durante el desayuno, Lady Arabella anunció con frialdad que había llamado a un especialista en neurología para evaluar a Eleanor. Su estado se mantiene, dijo sin emoción. No podemos esperar una recuperación si seguimos haciendo girar el asunto en círculos. Poirot no respondió de inmediato. Revolvía su café con lentitud. ¿Y si no estamos girando en círculos, madame? ¿Y si estamos rodeando una verdad que, al mirarla de frente, simplemente no queremos ¿Aceptar? Randolph bufó. ¿Y cuál sería esa verdad, Poirot? ¿Que alguien de esta casa la está volviendo loca? No, monsieur. Que alguien de esta casa ya sabía qué botones presionar para hacer que parezca loca. A media mañana, Poirot solicitó acceso a la ropa y pertenencias que Eleanor llevaba la noche del suceso. La doncella trajo una caja cuidadosamente sellada, con una blusa de lino blanco, un pañuelo bordado y un pequeño espejo de mano. Todo parecía normal, hasta que Poirot inspeccionó el espejo. ¿Este espejo estaba en su habitación? Siempre. Lo llevaba con ella. Era un regalo de su madre, dijo la doncella bajando la voz. Poirot tomó el espejo. Lo giró con cuidado. En el marco de plata, apenas visible, había una delgada línea de tinta oscura, no reciente, pero aún perceptible. ¿Alguien lo ha limpiado desde entonces? No, monsieur. Lo guardamos como estaba, por si era útil. Poirot lo colocó bajo una lámpara. La línea no era un accidente. Era un trazo consciente, curvo y preciso. Y con un segundo giro, lo notó. Una letra L. ¿La inicial de Lucien? ¿O una advertencia visual que solo Eleanor debía entender? Poco después, Poirot pidió hablar con Lucien Ben en el Salón Verde. Lo esperó junto al piano cerrado, en silencio. Cuando Lucien llegó, su postura era más rígida que de costumbre. Me dijo que la noche en que ocurrió, todo salió a caminar, ¿cierto? Así es. Y que el mayordomo puede confirmar su regreso alrededor de las 10. Sí. Me abrió la puerta. Poirot cruzó los brazos. Y sin embargo, el jardinero me ha dicho esta mañana que vio a alguien en el invernadero, poco después de las 9. Alguien que encendió la luz interior y que permaneció allí unos 15 minutos. Lucien parpadeó, incómodo. ¿Está insinuando? Estoy preguntando. ¿Fue usted? Lucien vaciló. Luego suspiró. Sí, fui yo. No quería decirlo por discreción. Me encontré con Beatrice allí. Teníamos que hablar en privado. ¿Sobre qué? Sobre Eleanor.
sobre la carta. Ella creía, como yo, que algo no encajaba, pero no quería causar tensión en la casa. Me pidió esperar. Poirot alzó una ceja. ¿Y qué hizo después? Salí por la puerta trasera. Caminé por el sendero del bosque, luego regresé por la entrada principal. ¿Y Beatriz? Se quedó. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Poirot solicitó entonces ver a Beatriz. Esta vez la encontró en la sala de música, tocando notas sueltas en el piano, como quien conversa con el pasado. ¿Y bien, Monsieur Poirot? ¿Su reunión en el invernadero con Lucien fue idea suya? Beatriz dejó las teclas. Sí, quería saber si él también notaba el cambio en Eleanor y si estaría dispuesto a detener la carta antes de que se legalizara. ¿Usted la leyó? Beatriz dudó. La vio Randolph y la describió en voz alta. Yo lo escuché desde el pasillo. Poirot caminó hasta la ventana. ¿Y qué le pareció esa carta? Fría, lejana, como si la hubiese escrito otra persona. No era la Eleanor que yo conocía. ¿Y trató de detenerla? Sí, pero Lucien me dijo que ya era tarde, que si hablábamos demasiado Eleanor sufriría más. Poirot asintió. ¿Puedo preguntarle una cosa más, mademoiselle? Por supuesto. ¿Alguna vez aprendió usted caligrafía artística o estudió letras? Beatriz se tensó. Estudié filología, antes de volver a Wexham para cuidar a mi madre enferma. Entonces conoce los patrones de escritura, la presión de la pluma, las inclinaciones naturales. Beatriz no respondió. Solo volvió la vista al piano. Las notas, esta vez, eran disonantes. Esa noche, Poirot subió discretamente al estudio. Llevaba consigo 2 hojas, una copia de la carta de renuncia y otra con trazos voluntariamente anónimos, palabras extraídas de las cartas de cada miembro de la casa. Con ayuda de una lupa y una luz inclinada, comenzó a comparar los trazos. Uno en particular coincidía con un gesto muy específico, una R invertida con un bucle cruzado. Solo un estilo de caligrafía enseñado en ciertos colegios privados en la década de 1930, Beatriz. Pero había más. En una de las hojas descubrió restos de un símbolo dibujado con la misma presión que la espiral hallada en el despacho. No era simple imitación, era firma emocional. Beatriz no solo conocía la mente de Eleanor, sabía cómo entrar en ella. Antes de retirarse, Poirot se detuvo frente a la habitación de Eleanor. «Bonne nuit, mademoiselle», susurró. «Muy pronto las palabras volverán, porque ya no escriben con su mano, pero la verdad está en su silencio». Capítulo 10. El espejo que no reflejaba a todos. La lluvia había regresado, no con furia, sino con constancia. Golpeaba las ventanas de Wexham Hall como un metrónomo melancólico, marcando un compás invisible que parecía resonar en cada habitación. Hercule Poirot, fiel a su costumbre matinal, se hallaba en la biblioteca, sin más compañía que su libreta, un libro abierto, El arte de la sugestión hipnótica, y una taza de chocolate caliente. La casa entera parecía contener la respiración. Alguien, pensó, estaba esperando que él no encontrara lo que ya casi había encontrado. A las 10 en punto, pidió ver al señor Bligh, el abogado de la familia, quien ya había regresado a su despacho en Londres. La conversación ocurrió por teléfono, con la voz de Poirot tranquila pero calculadora. «Señor Bligh, ¿me confirma que la carta de renuncia de Eleanor
¿No fue entregada directamente por ella? Así es, Monsieur Poirot. Fue traída por Randolph. Wexham afirmó que Eleanor había pedido que él la presentara en su nombre. ¿Con una carta de poder? No, solo con la firma y su palabra. ¿No le pareció extraño? El abogado vaciló. Sí, pero viniendo de un Wexham, y dada la delicadeza del asunto, opté por no cuestionarlo de inmediato. Entiendo. Eso será todo, Monsieur Bligh. Le agradezco su tiempo. Poirot colgó lentamente, y entonces sonrió. No de triunfo, sino de certeza. Una cadena invisible había comenzado a aflojarse. Pidió luego ver a Randolph. Lo encontró en el salón de armas, limpiando con esmero una vieja bayoneta de ceremonia. «¿La guerra aún no ha terminado para usted, monsieur?», dijo Poirot, con un tono apenas irónico. «Uno siempre debe mantener sus herramientas listas», respondió Randolph. «¿Qué desea ahora?» «Una aclaración. Usted entregó la carta de renuncia de Eleanor al abogado Bligh, ¿correcto?» Randolph se tensó apenas. «Sí, fui el intermediario». «Nada más». «¿Y quién se la dio?» «Beatriz. Me dijo que Eleanor deseaba que se presentara cuanto antes. Yo asumí que era auténtica y que Eleanor había tomado una decisión difícil». Poirot lo observó con atención. Las respuestas eran ensayadas, medidas, demasiado limpias para ser del todo ciertas. ¿Y no la leyó? No era asunto mío. ¿Y cree sinceramente que Beatriz solo cumplía órdenes? ¿Qué insinúa? Poirot sonrió. Que Beatriz no cumplía órdenes. Las daba. Beatriz estaba en el invernadero, rodeada de orquídeas húmedas. Vestía de gris claro y sostenía un cuaderno abierto sobre el regazo. Escribía con un lápiz suave, casi sin presionar el papel. Poirot entró sin anunciarse. «¿Cree en la memoria visual, mademoiselle?» Ella lo miró, sin disimular la incomodidad. «¿A qué se refiere?» «A los recuerdos que no se forman con palabras, sino con imágenes, gestos, sombras». Beatriz cerró el cuaderno lentamente. Algunas memorias son más poderosas cuando no se pronuncian. Poirot asintió. Dio un paso hacia una maceta al fondo, donde florecía una rosa solitaria. ¿Sabía que Eleanor recordó su nombre? ¿Recordó su nombre? «¿Mi nombre?», dijo Rosa. «No Beatriz, no firma, no mentira», dijo Rosa. Beatriz tragó saliva, pero no respondió. Poirot no la presionó. Caminó hacia la puerta y allí se detuvo. «El lenguaje del subconsciente es preciso, mademoiselle, y usted lo conoce bien. Eleanor confió en usted, y usted la condujo hacia una verdad que no comprendía». Beatriz cerró los ojos por un instante. Luego dijo, con voz casi inaudible. Intentaba protegerla. Poirot no respondió. La dejó sola, rodeada de flores que no pedían respuestas. De regreso en la biblioteca, Poirot pidió revisar los informes médicos antiguos de Eleanor que Lady Arabella había conservado en un archivo privado. Con su autorización, los examinó meticulosamente. Entre ellos, encontró un cuaderno con anotaciones de un terapeuta infantil. Paciente propensa a episodios de disociación leve. Altamente influenciable ante figuras femeninas dominantes. Responde a estímulos visuales específicos, símbolos florales, espejos, luz roja. La ficha tenía fecha de hacía más de 15 años. Eleanor había sido vulnerable desde la infancia, pero alguien usó esa vulnerabilidad. Con precisión. Poirot cerró el archivo.
y esa persona no es quien creemos. Al final de la tarde, la enfermera Marchand vino a buscarlo. «Monsieur», Eleanor ha vuelto a hablar. No mucho, pero dijo una frase 2 veces. Poirot la siguió de inmediato. En la habitación, Eleanor lo miró directamente. Sus ojos no estaban vacíos. «No fue ella», dijo, con voz frágil pero decidida. «No fue ella». «¿Quién, mademoiselle?», preguntó Poirot suavemente. «Beatriz no me obligó. Ella solo me leyó las palabras». Poirot se arrodilló junto a ella. «¿Y quién escribió la carta?». Eleanor tembló. «No lo vi. Solo escuché su voz detrás del espejo». Poirot se incorporó lentamente. La carta fue escrita en el despacho, pero el crimen se había sembrado mucho antes y la voz que Eleanor escuchó quizás no era real, o tal vez sí, tal vez. La tinta no venía del tintero, sino de un eco, de un reflejo, de un plan sembrado en la mente y ejecutado con elegancia. Esa noche, Poirot se sentó frente al fuego del salón principal. Sobre su cuaderno escribió: «La tinta que duerme sobre el papel es la sombra de una mente que despierta». Y debajo, con trazo firme: «Es hora de convocar a todos. La verdad está lista para ser leída en voz alta». Capítulo 11. Las palabras que faltaban en la carta. La lluvia cesó justo después de la medianoche. El silencio que quedó era más profundo que cualquier tormenta, como si el aire mismo se hubiese detenido, esperando lo inevitable. A esa hora, Hércules Poirot permanecía en el estudio de Wexham Hall, de pie frente al escritorio donde Eleanor había sido hallada. No por casualidad, no por rutina, sino por diseño. Sobre la superficie, dispuestos con precisión meticulosa, se hallaban 5 objetos: la copia de la carta de renuncia, el fragmento de papel con la espiral, la inscripción hallada en el tintero: «Rosa R. la ficha médica antigua de Eleanor». Un espejo ovalado, manchado de tinta seca. 5 objetos, 5 verdades, ninguna suficiente por sí sola, todas silenciosas. «Pero juntas», murmuró Poirot, «cuentan una historia que nadie quiere leer». A la mañana siguiente convocó a todos los miembros de la casa en el salón principal. Lady Arabella se negó al principio, pero accedió finalmente, con expresión de hielo. Randolph llegó con su porte marcial, como si lo estuviesen preparando para una inspección. Beatriz llegó en silencio, vestida con sobriedad. Lucien, visiblemente agotado, mantuvo la mirada baja. Solo faltaba Eleanor. «¿Está segura, enfermera?», preguntó Poirot cuando la vio aparecer con ayuda de Marchand. «Fue ella quien pidió asistir, monsieur», con voz clara. Eleanor entró en la sala como una sombra que regresaba a su lugar. Llevaba un chal delgado sobre los hombros y caminaba con pasos aún débiles. Pero su mirada estaba firme. Poirot esperó que todos tomaran asiento. Luego, como el director de un concierto, mental comenzó: «Señoras, señores, esta no ha sido una investigación sobre un asesinato. No al menos en el sentido tradicional. Nadie ha muerto. Y sin embargo, se ha intentado asesinar algo más sutil, más frágil». Se giró hacia Eleanor. La voluntad, un susurro recorrió la sala. Poirot levantó el papel con la espiral. Esto fue hallado en el despacho, trazado por una mano que no recordaba hacerlo. Una señal de ansiedad.
de encierro. Eleanor dibujaba esto de niña cuando no encontraba las palabras. Sostuvo luego el espejo, y esta era su ventana al pasado, un objeto de infancia cargado de una memoria visual. Alguien, sabiendo eso, manchó este espejo con tinta y con sugestión. Beatriz apartó la mirada. Poirot continuó. La carta de renuncia, en apariencia firmada por Eleanor, no fue redactada por ella, ni siquiera bajo coacción. Fue dictada en un momento de fragilidad, usando palabras cuidadosamente elegidas, palabras que evocaban obediencia, desapego, entrega. Se volvió hacia Beatriz. Usted no la forzó, pero le dio forma a ese discurso. Le leyó las frases como si fueran suyas. Jugó con lo que sabía de ella, su sensibilidad, su memoria, su relación con la figura de Lady Rosalind. Beatriz tragó saliva. Quería que descansara, que dejara de sufrir. No, corrigió Poirot. Usted quería que dejara de elegir. Silencio. Poirot se dirigió ahora a Randolph. Usted entregó la carta al abogado sabiendo que no era legal, sabiendo que la voluntad de Eleanor no estaba en ella. Randolph se irguió. La familia necesitaba orden. Ya era hora de acabar con las ideas fantasiosas de donaciones. No me arrepiento. Pero usted tampoco escribió esa carta, añadió Poirot. Solo permitió que avanzara. Finalmente, Poirot levantó la ficha médica. Desde joven, Eleanor ha sido sensible a las sugestiones visuales, a las figuras de autoridad femenina, al lenguaje simbólico. El retrato de Lady Rosalind no fue una casualidad. Fue una reactivación emocional. Poirot caminó hacia Eleanor y se inclinó. Pero usted, mademoiselle, encontró la salida. Pronunció la palabra clave. Rosa. Y con ella regresó. Eleanor asintió levemente. No era una flor, era una idea. Un eco que no me dejaba pensar. Cuando lo recordé, supe que no era mío. No era mi pensamiento. Poirot se enderezó. Eso fue lo que nos salvó. Su duda, su instinto. Porque la mente, aun bajo presión, siempre encuentra una grieta, por donde escapa la verdad. Beatriz rompió el silencio. Yo no quería dañarla, solo pensé que, si renunciaba a todo, si dejaba de ser la heredera, sería libre. Podría ser feliz, sin la carga de la familia. Poirot la miró con tristeza. La libertad no se impone, mademoiselle. Se elige. Y usted le robó esa elección. Beatriz bajó la cabeza. Lady Arabella se mantuvo impasible. Randolph resopló como si todo le pareciera exagerado. Lucien tomó la mano de Eleanor con suavidad. Poirot se volvió hacia todos. Esta no es una escena de crimen, pero sí una escena de decisión. A partir de aquí, lo legal será corregido. La carta será invalidada. Y Eleanor será escuchada. Nadie respondió, pero en la sala el aire parecía diferente, más ligero, como si la casa misma hubiera soltado algo que llevaba años ocultando. Poirot cerró su libreta. Messieurs, mesdames, el crimen fue cometido con palabras suaves, no con cuchillos. Y eso lo hace más peligroso. Esa noche, Poirot escribió su última nota en su diario personal. A veces la tinta no sirve para escribir, sino para borrar. Pero en este caso fue la voz callada de una joven la que corrigió la historia. Capítulo 12. El último rastro de tinta. 2 días después de la reunión final en Wexham Hall,
El aire dentro de la mansión había cambiado. Las puertas ahora permanecían abiertas y el silencio ya no era una barrera, sino un respiro. Eleanor, aunque aún recuperándose, comenzaba a dar pequeños paseos por el jardín, siempre con el chal de su madre sobre los hombros. Beatriz, por su parte, se había retirado al ala norte, donde preparaba discretamente sus maletas. Lady Arabella no se lo pidió. No era necesario. Y Poirot, con sus cosas listas para partir, tomó una última taza de té frente al ventanal del comedor, mirando cómo la luz del mediodía se deslizaba sobre el suelo de mármol. Había una tranquilidad distinta en su rostro. No de orgullo, de cierre. Lucien Ben se le acercó en silencio. «Monsieur Poirot, no tengo palabras para agradecerle». Poirot lo miró de soslayo. «No me agradezca a mí, monsieur. Agradezca a Mademoiselle Eleanor. Ella fue la única que, aún desde el interior de su laberinto, dejó las migas de pan. Yo solo las seguí». Lucien asintió. Se volvió hacia el jardín, donde Eleanor recogía una flor. ¿Cree que algún día volverá a confiar plenamente en sí misma? Poirot ladeó la cabeza. Confianza no es ausencia de duda. Es la voluntad de continuar a pesar de ella. Y su prometida ha demostrado una fuerza que muchos hombres no alcanzarían jamás. En el pasillo que conducía al despacho, Beatriz esperaba. Vestía ropa de viaje sobria, con los guantes puestos, como siempre. Cuando Poirot se acercó, ella alzó la mirada con dignidad. ¿Vendrán cargos legales? No, mademoiselle. No puedo acusarla de un crimen concreto. Ni hay un fiscal que quiera construir un caso con sombras emocionales como prueba. Entonces, ¿quedará como una nota a pie de página? ¿A pie de página? No, quedará como advertencia sobre lo que ocurre cuando confundimos protección con control. Beatrice asintió. ¿Cree que fui cruel? No deliberadamente. Pero el crimen más peligroso es aquel que se comete creyendo que es por el bien de otro. Y eso, mademoiselle, es una forma de arrogancia. Ella tragó saliva y luego murmuró. Ella era lo único que me quedaba. No soportaba verla convertirse en alguien que ya no me necesitaba. Poirot la observó un instante más. Precisamente porque la quería, debía permitirle crecer. Beatriz se giró y se marchó sin mirar atrás. Lady Arabella no lo acompañó a la puerta. En su lugar, dejó una nota escrita a mano. Breve, sin firma, sin disculpa. Decía simplemente: «Gracias por evitar el escándalo». No se equivoca al decir que esta familia sabe mentir con elegancia. Pero usted, monsieur, sabe leer, la verdad con más elegancia aún. Poirot la guardó sin expresión. Ya en la estación de tren, mientras esperaba la partida a Londres, Hastings, que había llegado esa misma mañana, tarde como siempre, lo alcanzó con el rostro encendido de curiosidad. «Poirot, ¿de verdad? Desentrañaste todo sin una sola prueba física». Poirot acomodó su sombrero. «Mon ami, ¿cuántas veces debo decirlo? No necesito huellas ni armas, solo contradicciones y corazones mal alineados». Hastings rió. Entonces, ¿fue Beatriz quien planeó todo? No en el sentido tradicional. Fue una ejecutora emocional. Usó lo que sabía, lo que entendía de Eleanor, y tejió una red de suposiciones y culpa hasta reducir su voluntad. ¿Y la carta? La dictó. Eleanor la repitió en un estado de semiconciencia, inducido por una mezcla de sugestión y memoria emocional. Fue Randolph quien la entregó, convencido de que hacía lo correcto, pero sin preguntarse a quién servía en realidad.
Y Lady Arabella permitió. Miró hacia otro lado, como hacen los que no quieren mancharse las manos, pero sí conservar el control. Hastings asintió, pensativo. Y aún así, Nadie será condenado, excepto por su propia conciencia, mon ami. Y créame, esa sentencia es la más duradera. Cuando el tren arrancó, Poirot observó el paisaje alejarse. Las colinas, los riscos, los tejados lejanos de Wexham Hall. Un lugar donde se había intentado silenciar una mente, no con veneno, sino con palabras. Y aún así, la verdad emergió, no como un grito, sino como una flor que después de mucho tiempo en sombra, por fin decide abrirse. Sacó su libreta y escribió la última línea del caso. La tinta no borró su voluntad, solo la durmió, y al despertar, ella escribió su historia con su propia voz.